Estamos, ya se acabó, ok, perfecto. Estamos en vivo, chicos, estamos transmitiendo desde el canal de YouTube, Minas Predicaciones, y también el canal de Minas Church de Facebook. Por favor, ayúdanos a compartir el mensaje, el enlace y demás entre tus redes, contactos, para que podamos llegar a más personas en el canal de Facebook y de YouTube. No. Eso con los técnicos, chicos, ¿sale? Para que puedan compartir el enlace también en Minas United, chicos. Gracias. Bueno, continuamos hoy con la serie de desviaciones cristianas y estamos a punto de terminar, chicos. Ya faltan nada más 10. No, estoy bromeando. Nada más falta este y otro más. Esperaba verlos alegres de que, wow, vamos a adquirir más conocimiento, vamos a salir más sabios. No, chicos, que agüite con ustedes, hombre. Ok. Solamente esta y otra más y terminamos esta serie para comenzar otra serie importante que vamos a hablar acerca del propósito. Pero vamos a ver algunos paréntesis en medio de eso. Y vamos a comenzar con una oración. ¿Sale, chicos? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, y de los comentarios que se den, Señor, que puedan ser todos de edificación, Padre. Que la gente que esté escuchando este mensaje donde quiera que se encuentre, que pueda ser bendecida, Señor. Quite toda perturbación de Satanás, Señor, y que tu palabra se pueda transmitir sin ningún contratiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Pues hemos estado viendo todo lo de... Ok. Desviaciones cristianas 16. Hoy vamos a hablar del ocultismo disfrazado de cristianismo o el ocultismo cristianizado. Es una temática que ya hemos visto en diferentes talleres, sesiones, entonces no voy a profundizar tanto, pero sí va a ser un repaso con algunas cosas nuevas que vamos a comentar aquí. Hemos estado platicando acerca de las desviaciones que hemos estado viendo, chicos. Son desviaciones, déjame aclararte esto, dentro de la cristiandad. Son desviaciones que no quitan la salvación. Y aún esta que vamos a ver del ocultismo, dices, oye, pero pues está metido en ocultismo. No quita la salvación, chicos. Sí. Pero traen un efecto negativo en la vida de las personas. Eso, sí, toda desviación, aún dentro de doctrinas periféricas, tienen efectos negativos. Los que abrazan dichas desviaciones siguen siendo hermanos. No marcamos la división por estas cuestiones, chicos. De hecho, nos hemos topado en días recientes que personas están considerando doctrinas periféricas como esenciales y por causa de eso están trayendo división al cuerpo de Cristo. Y es muy importante poder identificar qué es lo central, qué es lo crucial, qué es lo esencial y qué es lo periférico. Porque si marcas la división dentro de asuntos periféricos, vas a dañar al cuerpo de Cristo. Hay cosas que podamos compartir, que podamos tener la comunión con los hermanos, la coinonía, sin meternos en quitar la comunión o marcando la distancia con hermanos que tienen este tipo de desviaciones. Y aquí, esto es parte de eso, chicos. ¿Sí? Los que abrazan este tipo de desviaciones siguen siendo hermanos, no quitamos la comunión con ellos. Y el parámetro para discernir el margen de tolerancia, chicos, es el credo de los apóstoles, que habíamos platicado, más la soteriología evangélica o cristiana protestante. Es decir, dentro del credo de los apóstoles nos clasificamos dentro de la cristiandad ortodoxa, pero aparte tenemos la soteriología evangélica, donde te enseña que la salvación es por fe y no por obras. Es un regalo de Dios, sí, que se acepta por fe y arrepentimiento en Jesús. Y hemos visto desviaciones como las del Evangelio de la Prosperidad, que te enseña que Dios quiere hacer ricos a los cristianos todos y siempre, y pues sabemos que no es así. La teología de dominio de los 100 montes, que te enseña a buscar el éxito que el mundo ofrece y conquistar el mundo para Cristo, aunque tiene una verdad de que sí tenemos que ser luz y ser sal en ese sentido, pero no a esos extremos. Vimos el anabaptismo, que nos enseña que no podemos reformar al mundo, que debemos alejarnos de él. El cesacionismo, que te dice que el Espíritu Santo ya no se manifiesta sobrenaturalmente con sanidades, señales y milagros. Los abusos carismáticos, que te dicen que tienes que hablar en lengua sí o sí, que Dios siempre sana.
También hablamos de los abusos, el desorden en la congregación, las manifestaciones demoníacas por la falta de discernimiento que se hacen pasar por manifestaciones del Espíritu Santo. Vimos acerca del calvinismo, que, que hablaba de la total depravación del hombre, la elección incondicional, la expresión limitada y todas esas doctrinas calvinistas que ponen una restricción al amor de Dios, que te dice que Dios no ama a todo el mundo, solamente a los elegidos. Y a los demás, por decisión de Dios, los predestinó para lanzarlos al infierno, para perdición. Vimos también la teología del reemplazo, cómo la iglesia te enseña que la iglesia reemplaza por completo el pueblo de Israel y los pactos perpetuados por Dios para con ellos quedan anulados, que las promesas y profecías para el pueblo de Israel son ahora alegóricas y solamente aplican a la iglesia. Vimos también el otro extremo de raíces hebreas, que te enseña que la restitución de la ley del Antiguo Testamento para nuestra santificación. Así que si quieres ser cristiano tienes que guardar el Antiguo Testamento. Y vimos que obviamente no es así. Vimos qué onda con la iglesia de los perfectos, que te enseña que cuando llegas a Cristo y te conviertes, sufres una transformación tal que ya no requieres sanar, ni restaurar, ni transformar tu vida, que todo lo que es antes de Cristo ya quedó atrás, borrado y demás, y pues nada que ver. Vimos el legalismo, que es la imposición de mandatos de hombres y el juicio en base a apariencias. Hablamos de la hipergracia, del abuso de la gracia de Dios que nos permite llevar una vida inmoral. Vimos del universalismo, que te enseña que Jesús y la fe no es el único medio para la salvación, sino que puede haber otros medios para salvarte. Hablamos de la cobertura especial, la enseñanza que te dice que debes de pedir permiso al pastor para cualquier cosa que quieras hacer para Dios. Tómala. Y hoy también vimos la herejía de no esperarlo y poner fechas. Y hoy vamos a ver el ocultismo cristianizado. ¿Qué onda con esto, chicos? Miren, cuando hablamos de prácticas ocultistas, típicamente pensamos inmediatamente en la Iglesia Católica. La mayoría que tenemos algún trasfondo. Hay prácticas muy evidentes que son muy propias de la Iglesia Católica y pensamos que solamente ellos son los que tienen ese tipo de desviaciones. Como la idolatría cristianizada, donde, oye, pues usan imágenes, estatuas para culto, es decir, para postrarse ante ellas, besarlas, ponerles veladoras y demás, cuando la Biblia te enseña claramente en Éxodo 20 que no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que no te postrarás ante ellas. ¿Sí? Te enseña claramente eso. Entonces, el enemigo logró infiltrarse en el cristianismo, a pesar de que el mandamiento es muy claro, porque pues dijeron, sí, no te debes de postrar ante imágenes, pero esta es una imagen cristiana. Y pues, órale. Sí. Entonces, el enemigo supo meterse en esa cuestión. También los amuletos cristianizados, incluida el agua bendita. Sí. Esta mañana nos platicaba una experiencia donde estaban liberando a alguien y una persona que estaba que estaba ahí de observador, le echaba agua bendita a la persona que estaba liberada y se le restaba más. Sí, el agua bendita también funge como amuleto cristianizado. Escapularios, medallitas milagrosas, estampas, reliquias para protección o bendición. Cosas que son típicas del paganismo, chicos, pero que al momento de darle una iconografía cristiana se pensó que ya solamente ya son viables o ya se pueden utilizar. O también la oración a los muertos, cristianizada. La Biblia prohíbe claramente en Deuteronomio 18 que no puedes orar a los muertos, pero la Iglesia Católica dijo, sí, pero estos son cristianos, son santos, ¿sí? De hecho, hay un proceso por el cual pasan, para el cual se les pueda considerar, o sea, es una canonización, ¿verdad? Canonización. No, es beatificación. Primero es beato. Ok, beato. Órale. Bueno, pasan por un proceso, si no, no te contestan tus oraciones. Entonces, sí, no cualquiera. Sí, pero entonces es parte de lo que se tiene. También las barridas cristianizadas, ¿sí? Hay barridas cristianizadas, sí, chicos, con huevo, pirul y ramas y lo que se encuentre uno. Que te enseñan a hacer esas barridas que son una actividad propiamente ocultista, pero lo hacen ahora orando el Padre Nuestro. Entonces, como ya lo oras con el Padre Nuestro, ya es cristiano, ya le quitaste lo pagano, ¿sí?
Y hay gente que hasta quiere hacer barridas con la Biblia. No, chicos, ¿salen? Y cuando aquí lo decimos en tono de broma, porque luego se la creen, chicos. Así que decimos, te hace falta una barrida con la Biblia. No, es... Y obviamente los extremos llegando a la santería. La santería, que es una práctica religiosa sincrética que combina elementos del catolicismo con creencias y rituales del origen yoruba traídas de esclavos africanos o de América, especialmente de Cuba, chicos. Básicamente, la santería y los santos católicos son utilizados como las caras visibles o equivalentes simbólicos de los dioses, de las deidades africanas paganas. Entonces tienen, oye, todo el ritual ocultista para tal deidad, nada más sustituyen la deidad y ponen al santito católico. Pero todo el ritual y toda la cosa ocultista es igual, pero ya es ahora al personaje cristianizado. Ese es llegando a un extremo. Dices, oye, bueno, esas son las prácticas más evidentes, pero hay otras más sutiles. Y ahí, ¿quién encajamos nosotros? Los protestantes, chicos. O sea, pensaban que los católicos nada más. No. Dentro de los cristianos evangélicos también tenemos prácticas ocultistas. ¿Cómo cuáles? Hay amuletos cristianizados por líderes evangélicos, chicos. Tenemos a, por ejemplo, digo Pitón, no, esta, ¿cómo se llama? Ana Méndez, no lo supieron. No, ¿cómo se llama? La profeta Ana Méndez, que te venden mascadas, que si tú las compras, cada mascada tiene un tipo diferente de bendición. Entonces, oye, si yo necesito una bendición económica, tú pides la mascada que te desata esa bendición económica. Yo ya tengo todas, por eso vivo en bendición, chicos. Por eso sí que no funciona. Hay mascadas, hay aceites, chicos, de la unción para diferentes tipos de bendiciones. Una vez llegó una hermana cristiana que nos dijo, oye, quiero orar por ustedes, y trajo su cajita así con diferentes aceites para diferentes tipos de bendiciones. Entonces, esta es para bendición económica, de pareja, esto, el otro. Entonces decía, oye, yo quiero ungirlos y orar por ustedes, pero pues escojan qué tipo de aceite, para qué tipo de bendición quieren. Y nosotros, pues este, y aquel. Y pues bien bendecidos, chicos. No, sí lo hicimos. Después nos cayó el 20 y tuvimos que cerrar las puertas. O sea, nos chamaquearon. Porque, chicos, nadie comienza sabiéndolo todo. Sí, también nos chamaquean. Entonces, sí, ahora escogimos que fueron unos 5 o 6 aceititos de ahí del cajito de 20. No queríamos vernos muy ambiciosos. Sí, pero qué grueso, pero se venden, chicos, incluso en librerías cristianas y todo eso. Tienes también el pactar con dinero para tu bendición de diferente tipo. Sí. Oye, que quieres pareja, pacta con Dios y te llevan a hacer pactos con Dios por tus sueños, tus deseos terrenales, tus cosas. Y es con una ofrenda, ya con eso desatas la bendición de Dios. Es que son ofrendas de más de 5,000 pesos, brother. Tú te ves muy... Dice el hermano Gustavo que ya. Aprobó de todo. No, hay un género que no sale sino con la opción de yo no, brother. Entonces, oye, ese tipo de cosas donde utilizas actividades que la Biblia no enseña para desatar el poder espiritual son de origen ocultista, chicos. Pero también se han infiltrado dentro de la iglesia evangélica. También tenemos, oye, rituales no autorizados como ritual de sal. Nada más porque hubo un episodio donde, a ver, recuérdame, fue Eliseo que hizo un ritual de sal, que estaba las aguas amargas y demás, y puso sal y aventó esa sal ahí y se sanearon las aguas. Y a partir de ahí empezaron a utilizar ese ritual, y se utiliza, pastores, líderes y demás utilizan ese ritual cuando no se dan cuenta que es de uso único. Igual que el barrito que Jesús utilizó en los ojos de los ciegos. Hay otros que utilizan el enterrar la Biblia. Sí. Utilizan para que el Señor traiga bendición y toda la cosa. Cuando estaba platicando eso con alguien, dice,
Así, nada más la cara de culpable. Chin, yo la enterré. Y luego la defensa. No, pues yo la enterré para, pues, en caso de persecución, pues, sacarla y la ya. Bien porteriado. Entonces, o los actos de fe repetitivos. La Biblia enseña actos de fe, sí, pero cuando ya empiezas a utilizarlos como ritual, es decir, actividades de uso repetitivo, pues se convierten en actividades ocultistas. También tenemos las declaraciones positivas o decretos cristianizados, chicos. Sí, el decretar, el declarar. La Biblia enseña, sí, algunos aspectos correctos en cuanto a esto, pero lo hemos abusado. Sí, vamos a hablar acerca de eso. También hemos caído en lo que se le conoce como la doctrina de la nueva era del secreto, de acuerdo, la manifestación, chicos, de que piénsalo, visualízalo, el poder de tus creencias y tu mente para cambiar tu entorno y cambiar la realidad y demás, que son... sí y no, porque la fe opera no en base a tus caprichos, sino en base a la palabra de Dios, que dice, si tienes fe, lo vas a conseguir. No funciona así, es a fe en la palabra de Dios y en lo que el Señor te revela, no en tus caprichos. Que ¿verdad? Exactamente. También vimos la adivinación cristianizada. También tenemos adivinos entre nosotros, chicos. No, aquí Minas está atrás, chicos. Los talleres, por favor. No, entre el... Pásale con Mayra. No descubre, caramba. Oye, tenemos cuando vienen nosotros entre los cristianos evangélicos, entre los cristianos protestantes, algo que habían platicado es que, por ejemplo, dentro de la iglesia de Betel había un ministerio que era Christ Lightment, que tenían un tarot, pero con iconografía cristiana, entonces ya es cristiano. Sí, claro. Tenían a Juan, a Pablo y todos esos. Tenían varios tipos de cartas, Destiny Cards, cartas de los salmos, de animales, de colores, y utilizaban eso porque ya eran cristianizados y era porque gente oficialmente cristiana, entonces ya no es adivinación, ahora es obra del Espíritu Santo. También hay Ouija cristiana. También hay Ouija cristiana donde, sí, chicos, en donde aquí te aseguran que los ángeles que contactas no son caídos, son de Dios. Así le preguntas, de hecho si le preguntas te dice que no, dice, ¿eres del enemigo? Te dice que no, luego. El péndulo cristiano. Sí, pero eso de la Ouija cristiana, chicos, no se ve en las iglesias cristianas. Eso lo sacaron ahí nada más por cuestión de mercadotecnia y ninguna iglesia lo ha sacado. Sí, pero sí lo venden, es verdad. También vimos... si no lo compren, chicos, sí, por favor. También hay cuestiones de talleres de visualización profética, donde te enseñan que aunque no tengas don de profecía, a tratar de visualizar el mundo espiritual y controlar y todo eso. Y eso ya es meterte en actividades ocultistas, porque tú el don no lo percibes y no lo desarrollas a placer. Eso es lo que hacen gente metida en ocultismo. El don te lo da el Señor y cuando te lo das empieza a manifestar. No es porque, pues yo lo quiero desarrollar y lo desarrollo nada más con la práctica. No opera así. Así es como operan el mundo ocultista. También obviamente hay casos de don de lengua, profecía con pérdida de conciencia. Y si sabes que se perdió la conciencia, es del diablo. También tenemos conjuros cristianos dentro de la iglesia evangélica. Cuando invocas la sangre de Cristo, o sea, no invocas a Cristo, invocas la sangre de Cristo para protección y toda la cosa, son conjuros cristianos. Sí, chicos. ¿Cómo es eso? ¿Sí lo han hecho? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se? A ver, ¿cómo se dice que la sangre, me cubro con la sangre de Cristo y es para protección y amuleto así de, sí. Y ya con eso, sí. Porque una vez oraban por mí cuando me hacían mal en otra iglesia y una hermana decía, la sangre de Cristo, yo salía de la sangre de Cristo. Sí, es algo, por eso les digo, chicos, a veces vemos nada más a la iglesia católica y decimos, son ellos. No, también, hey, chicos, si van a hablar, quedito.
Entonces también se da dentro de nosotros, chicos. La Biblia te enseña a invocar no a ningún ente, ni ninguna cosa. La sangre de Cristo es parte del cuerpo de Jesús físicamente, y no invocas ni le hablas a cosas, no es como el hígado de Cristo ni la llaga de... no. Sí, o sea, no estás hablando... O las Sí, barbas y cosas así. o por las barbas de... O el corazón, invocar el Sagrado Corazón de Jesús también, chicos. Sí, que no invoques a Jesús, sino el corazón de Jesús, y te esperas que el corazón te conteste. Como si fuera un ente consciente, o igual que la sangre, fuera de Cristo. Y no es así, chicos. No, peor, no, ya, o sea, clavos, cosas. Sí, de hecho, chicos, también lo hay. Entonces se dan esas invocaciones dentro de los cristianos evangélicos. Sí. También hay conjuros cristianizados cuando tú invocas o ordenas a demonios que te hagan servicios, favores o restituciones, chicos. Sí. Me ha tocado y lo vamos a discutir más adelante, pero cristianos de que, oye, un episodio me estaba platicando una hermana, de hecho, aquí tenemos autores que tenemos y que han venido aquí que enseñan eso. Y conste, acuérdate que nadie nace con una teología perfecta o inmaculada, sino que vamos perfeccionando cosas conforme avanzando nuestro entendimiento. No es como que, lo desechas a la persona. No, simplemente hay que filtrar todo. Pero el libro, por ejemplo, de Maldiciones te enseña a ordenar a Satanás al ladrón que te devuelva lo que te robó. Y la Biblia te enseña claramente que lo que haces es que tú no le ordenas a Satanás que te restituya la bendición. El que restituye la bendición es Dios siempre. Por eso es el restaurador, es el que redime. A Satanás le para superar. ¿Sí? No es como que, hiciste esto, ahora me lo rezas y te ordeno que me traigas la bendición económica que me robaste y la bendición de salud. No. Y hasta lo doble. Dices, no haces eso porque ya... la diferencia... Si haces esto, la diferencia entre tú y un brujo es cero. Porque ellos lo que utilizan, chicos. ¿Sale? ¿Hay una alabanza que ordena demonios? Sí. Qué loco. Da para que lo pongan en la lista negra. También tenemos terapias de sanidad ocultista, también cristianizadas. Un pastor luterano sacó la terapia de técnicas de liberación emocional, también conocido como la biodescodificación. ¿Sí? Fue un pastor cristiano el que le desarrolló, chicos, y es completamente ocultista. Y los detalles eso lo vemos en el taller de liberación. También tenemos a medicina cuántica usada en el nombre de Jesús. De hecho, estaba platicando con un pastor de que se topó una mercadotecnia en internet acerca de la medicina cuántica y cómo utilizan el nombre de Jesús. Y estaba de que, oye, pues están utilizando principios bíblicos y demás. Y dice, sí, pero que lo quieren disfrazar. ¿Sí? La medicina cuántica, chicos, primero, no utiliza tecnología cuántica. La visten como si fuera tecnología cuántica. Pero la tecnología cuántica no se utiliza así, ni tiene ese tipo de operar. Pero utilizan la terminología cientificona para engañar a los incautos y meterlos en prácticas que son de índole ocultista. ¿Sale? También está ahí quienes practican la imanoterapia con oraciones cristianas y demás. ¿Quiénes practican estas prácticas ocultistas, chicos? Ya vimos los católicos, que son muy evidentes, pero también los cristianos. Hay muchos cristianos evangélicos de tinte carismático que son más dados a creer en el operar presente del poder espiritual sobrenatural, chicos. Nosotros creemos que todavía sigue siendo vigente el que se manifieste de forma sobrenatural el operar espiritual. Y eso, aunado a ignorancia, o sea, crees que puede manifestarse de forma sobrenatural e ignoras como para poder discernir correctamente y fácilmente te haces presa de ese tipo de prácticas, porque sabes que Dios puede manifestarse de esa manera, de forma sobrenatural. Pero pues el enemigo también. Entonces, cuando sabes que el enemigo también, y no tienes el discernimiento claro de cuándo es quién, te llevan al baile, a bailar con... Sí. ¿Qué argumentos se dan, chicos?
miren, me he topado personas que aceptan este tipo de prácticas porque, es que tal apóstol, tal líder lo hizo o lo platicó en testimonio y demás. O sea, utilizan el título y el renombre de personalidades cristianas que lo han hecho, no la Biblia. Ministerios renombrados y demás que lo han utilizado y dices, pues él lo hizo. Sí, pero acuérdate que nadie está exento de cometer errores. Todos los cometemos y tenemos que discernir incluso lo que dicen los líderes. Por eso decía Pablo en Gálatas 1:8 que si a nosotros o a un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, es decir, podemos cajetearla, chicos, y por eso tienen que discernir en base a la palabra. También porque utilizan textos fuera de contexto en la Biblia, y vamos a hablar acerca de eso, chicos. Y se utilizan las evidencias, y también muchos utilizan evidencias de los resultados, de que, oye, ¿funcionó? Pues sí. El ocultismo funciona, chicos. ¿En serio? Pero eso no significa que funcione, que sea de Dios. Y el hecho de que funcione, es ópera espiritual, no es significado de que es Dios el que lo hizo. Satanás también lo pudo haber hecho. ¿Sale? Y adquieres deuda. Y adquieres deuda. Exactamente. Ok, entonces para no caer en esto, hay ciertos criterios. Déjame decirte, si tú quieres profundizar en eso, tenemos un taller de 12 sesiones de liberación, chicos. Son 12 sesiones. Aquí nada más voy a darte un brevario general. Pero para poder distinguir qué onda con esto, te voy a dar unos principios para que no caigamos en la brujería cristianizada. Ya sabes qué onda con los católicos, ya te enseñó claramente qué onda con eso, pero nosotros, ¿qué onda? Ok. Primer principio. Hay varios principios, de hecho, que creo que en el taller de liberación mencionamos unos 10, aquí nada más voy a mencionar unos 4 o 5, pero son los más importantes. El primer principio es acudir a Dios por medio de Jesús, que es el principio del proveedor espiritual autorizado. Porque para obtener el poder o ayuda espiritual que viene de Dios, uno debe de acudir solo a Dios por medio del único mediador autorizado. ¿Quién es? Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:5, Juan 14:6 habla acerca de eso. Acudir a otro Dios o ente espiritual o tratar de acudir a Dios por medio de algún otro mediador no autorizado es ocultismo, pues terminas acudiendo al proveedor pirata. Si no te vas con la vía correcta, terminas inevitablemente yendo con la vía incorrecta. Aunque te contesten, es que me contestó, pues sí, pero no te contestó Dios. ¿Sale? Por eso se prohíbe en la Biblia, en Éxodo 23:13, invocar a otros dioses. Y cuando habla la Biblia de invocar a otros dioses, está hablando de invocar a cualquier otro ente espiritual. Es decir, muertos, ángeles, Dios, otras deidades, lo que tú quieras. Es espiritual, o sea, no tiene cuerpo físico, prohibido invocarle solamente a Dios y a Jesús, o a Dios y a Dios el Padre por medio de Jesús. Cualquier otro ente espiritual, como los ángeles, también están incluidos. Nada de andar haciendo la oración de Angelito de la Guarda, mi... En la Biblia se nos enseña, por eso, se nos enseña exclusivamente acudir directamente en oración a Dios el Padre en el nombre de Jesús, o también invocar el nombre de Jesús. Por eso acudir a personas muertas, aunque hayan sido cristianas, o a cualquier otro ente espiritual o cosa, lo que sucede es que en realidad estás acudiendo al poder espiritual del enemigo, chicos. ¿Vamos bien? Primer principio. ¿Sencillo? Sencillo. Hay gente que, aún dentro de cristianos, en ignorancia y demás, que dicen, es que murió un familiar, ya tengo un angelito, y a veces hablan con él y dices, no, mi chavo, no. Aunque haya sido cristiano, tienes prohibido invocarle. ¿Sale? Y si te contesta, peor. ¿Sabes por qué? No peor, peor. Así más intenso. Porque si te contesta, no significa que te contestó el muertito, chicos. ¿Significa que te contestó quién? El chanclas. Segundo principio es el principio del ritual autorizado, el principio del procedimiento autorizado, chicos. Cuando hablamos de ritual nos referimos a prácticas o procedimientos de uso repetitivo. Para acudir a Dios,
Para acudir a Dios y obtener sus milagros o poderes sobrenaturales solo se puede hacer por medio de los rituales autorizados por la Biblia. Tratar de obtener los milagros o el poder sobrenatural por rituales o procedimientos espirituales alternos es acudir a un proveedor espiritual alterno, chicos, aunque se anuncie como de Dios. ¿Cuáles son los rituales autorizados que la Biblia enseña? El aceite. No, acuérdense, rituales para desatar el poder espiritual de Dios. La Santa Cena es un ritual, pero nada más conmemorativo, no es para que suceda algo milagroso. La unción con aceite, chicos. La oración en el nombre de Jesús. El uso del nombre de Jesús, la autoridad de Jesús. La reprensión en el nombre de Jesús. Los demonios en el nombre de Jesús. Atar o reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Gracias. El levantar las manos al orar, la imposición de manos en el nombre de Jesús, así como bendecir en el nombre de Jesús o reprender o ordenar en el nombre de Jesús para que la gente sea sana o liberada. Las prácticas espirituales, las prácticas o los rituales para desatar el poder sobrenatural de Dios, chicos, en la Biblia son muy limitados. Por eso la Biblia no es un libro de así como tipo de brujería donde venga así como quien, oye, necesito tal cosa y pues buscarle en la página para como la receta. No es un libro de conjuros ni de brujería. Por eso es muy limitada la práctica. ¿Sí? Cualquier otra práctica o procedimiento de uso repetitivo es por naturaleza ocultista. Fíjate bien en esto. Aunque se presente como cristiano, ya lo estás usando como uso reiterado y no viene en la Biblia que sea una práctica de uso reiterado, o un ritual, ya caíste en ocultismo. Así, por ejemplo, si alguien realiza una barrida de huevo a un niño orando el Padre Nuestro para calmar su llanto, lo que está haciendo es una práctica ocultista, pues está fuera de los rituales autorizados en la Biblia. Tómala. Pero estoy orando a Dios. Sí. De igual forma, oye, a veces decretos y demás que utilizas y que hacemos a la ligera, o también cuando se hacen los que les había comentado, los rituales de sal y cosas así que ya se están utilizando como prácticas de uso reiterado. Si algo se caracteriza el cristianismo es que no tiene un libro de rituales, conjuros o fórmulas para desatar el poder de Dios, sino que se mantiene los rituales a un número muy limitado, chicos. Por eso, fuera de eso, no te metas en cuestiones en ese tipo de prácticas. Por más renombrado o ungido que sea el líder que lo llegue a utilizar, chicos, porque todos podemos caer en errores. Y Dios puede utilizarlo aún a pesar de dichos errores. Acuérdense, son cuestiones periféricas. Hay gente que dice, oye, pero los que hacen esto están metidos en ocultismo, sí, pueden desatar el poder demoníaco, pero siguen siendo salvos. Son cuestiones más sutiles, chicos. ¿Vamos bien? El tercer principio es prácticas únicas solo por inspiración del Espíritu. Es decir, ese principio de inspiración para las excepciones. O sea, cuando no son rituales, ¿significa que Dios no puede utilizar alguna otra fórmula? Sí, pero solamente por inspiración. No porque se te ocurrió, no, es porque el Señor te está guiando. Hay ciertas acciones fuera de los rituales que mencionamos que desatan el poder de Dios, como cuando Jesús untó en los ojos del ciego lodo, o cuando escupió en los ojos de otro ciego. No andamos ahí, oye, pues vamos a orar por los ciegos y pues lodito, órale, prepárense. O andando escupiendo en las personas que, digo... no estamos haciendo eso. O Elías tendiéndose sobre un niño muerto 3 veces para resucitarlo. Así como que chino, o sea, no, me faltó una vez y tengo que... O cuando Elías le dice a Joás que tome flechas y golpee el piso para desatar la victoria sobre Aram. ¿Se acuerdan de ese episodio donde dice, a ver, agarra el arco y tira flechas y luego azota el piso? Y ahí tienes el tipo así como que, ¿qué onda con este profeta medio raro? Haciéndome hacer cosas que nada que ver. Y era un acto profético, pero los actos proféticos son inspirados por el Espíritu, chicos. Como las huertas de Jericó. O las huertas de Jericó. Sí, andamos allá usándolo como fórmula, chicos. Con la vara para Sí. arriba, para
La vara, exactamente. Sí. O cuando Dios le dijo a Naamán que se sumergiera en el Jordán 7 veces para que fuera sano de la lepra. Entre otras tantas. La Biblia tiene un montón de excepciones en ese sentido. Pero dichas acciones no caen dentro de la clasificación de rituales, pues no son de uso repetitivo. No se usan más que en una ocasión, y cuando eso sucede, tales acciones se realizan por personas inspiradas por el Espíritu, es decir, caracterizadas por el fluir en don de profecía o de fe. Actualmente puede suceder que Dios guíe a hacer algo así a personas dentro del cuerpo de Cristo, pero tiene que ser por inspiración, no por voluntad personal. ¿Vamos entendiendo, chicos? Es difícil diferenciar eso. Sí, es muy delicado, chicos, porque acuérdense que Dios se mueve más a pesar de los errores que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es similar, chicos. Miren, actualmente sucede que sí, Dios puede guiar a cristianos a que hagan algo así, pero tiene que ser por inspiración. Pero esto es muy similar a proferir maldiciones, chicos. ¿Los cristianos podemos maldecir a las personas? No. Sí. Sí, pero no debemos. Hay maldiciones que son inspiradas por el Espíritu, chicos. Algunas sí vienen. Así es, chicos. Por regla general, los cristianos no maldecimos. Santiago 3, del 9 al 10, habla acerca de eso, que no podemos andar bendiciendo y maldiciendo, sacando agua de la misma fuente. Y lo mismo Romanos 12, 14. ¿Sí? No porque sea algo malo en sí, pues Dios pronuncia maldiciones en varias ocasiones, sino porque es algo delicado que se debe hacer bajo inspiración del Espíritu Santo. Tú tienes episodios, por ejemplo, donde Pablo está maldiciendo ¿a quién? A todo el que predica un evangelio diferente sea maldito, chicos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Está maldiciendo? Maldiciendo. En 1 Corintios 16, 22 dice Pablo, todo el que no a Cristo sea maldito. Tómala. ¿Sí? ¿Entonces está maldiciendo? Sí. ¿Pero qué? ¿Por inspiración? ¿O se acuerdan del episodio cuando Pablo maldijo a una persona para dejarla ciega? Pero ahí dice que Pablo, lleno del Espíritu, le dijo, vas a quedar ciego por un tiempo por andar ahí. Pero por regla general, chicos, no andas haciendo eso. Es que ando inspirado. No. Mochando cabezas. Es que me ando. Me siento inspirado para... Como Ananías y Zafira, no los maldijo, pues los maldijo. Porque entonces es algo muy delicado, por eso por regla general no se hace, chicos. Y cuando se hace es inspirado por el Espíritu Santo. De otra manera se convierte en un instrumento del enemigo para destrucción. De igual manera, en estas prácticas únicas son un asunto delicado que debe fluir solo por inspiración y cuando suceden, como la Biblia te muestra, no son de uso recurrente y típicamente sucede por medio de personas con el don de profecía o el de fe, como los que escuchan la voz del Espíritu Santo que dice, haz esto y aquello. Pero si en cambio constantemente se sacan prácticas o expresiones únicas para desatar el poder de Dios, ya empieza a oler a ocultismo. Y si es algo que desata, y si es alguna de esas prácticas o expresiones se empieza a volver a algo reiterado, es definitivamente se está convirtiendo en una práctica ocultista. De hecho, es como lo que sucedió con el pueblo de Israel, chicos. ¿Saben con qué? Con la serpiente de bronce. ¿Fue de Dios que se hiciera? Sí. ¿Sanaba milagrosamente? Sí. Y era para ese episodio específico en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Pero qué creen? Le empezaron a dar uso recurrente. ¿Te sientes mal? No, pues la serpiente de bronce es muy buena. Sanó y demás, y dice la Biblia que le estaban rindiendo culto y que el rey Ezequiel tuvo que destruirla, chicos. ¿Por qué? Porque era una práctica de uso único, no para que se convirtiera en un ritual y ya se había convertido en algo ocultista, algo que se había hecho por inspiración de Dios para un uso único, se convirtió en algo ocultista. Lo mismo pasa con esos rituales de sal de que es que Eliseo lo hizo, sí, uso único.
Pero de repente tenemos a pastores y líderes practicando rituales como de sal y demás, que sin distinguir entre ritual y uso único, inspirado por Espíritu. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces, prácticas únicas solo por inspiración del Espíritu. ¿Se da? Sí, se da, chicos. A veces pone Dios, Señor, ¿sabes qué? Haz esto. Y te pone que hacer cosas bien raras. Raras, no pecaminosas, porque luego así como, no, sí, por eso. No, chicos, tranquilos. También, el otro principio es no atribuir poderes sobrenaturales a cosas que no lo tienen. El principio de la actitud científica. Mira, la Biblia te prohíbe la atribución de poderes sobrenaturales a cosas que no lo tienen por sí mismas. Isaías 44, del 15 al 20, te habla de eso, de cómo es posible que le atribuyas poder sobrenatural a un pedazo de madera que fue esculpido en la forma de un ídolo. Eso dice, es un pedazo de madera, pero no entienden. Y se le está dando atributos sobrenaturales. Para esto, Dios nos ha dado entonces la capacidad de discernir las capacidades naturales de la creación. Nos ha dado esa capacidad. ¿Qué cosas tienen capacidades naturales versus sobrenaturales? De hecho, gracias a esta capacidad del hombre ha podido desarrollar el método científico y las diferentes ciencias que estudian las propiedades de cada cosa y las leyes que la rigen. Atribuirle a elementos de la creación poderes o efectos más allá de su capacidad natural es un sello característico del ocultismo. La brujería, la idolatría, la adivinación típicamente hacen eso. Por eso, oye, el ajito bien partidito y demás, doradito con pescadito, oye, bien chido. Pero, oye, al ajo de repente lo pongo en las esquinas y dices, ¿qué onda con eso? No, es que es para espantar a los vampiros, ¿verdad? ¿O qué era? Pues es con amor, hermano. Los negocios de los tacos. No, eso es para las moscas. Es para las moscas, de hecho. No, eso no es brujería. Sí, no. Entonces tienes que la brujería utiliza elementos naturales como huevos, incienso, aceites, hierbas, piedras, cristales, imanes, muñecos, dibujos, palabras, etcétera, a los cuales por sí mismos o por el tratamientos especiales se les atribuyen poderes especiales, convirtiéndolos así en amuletos, pócimas mágicas, varas mágicas, etcétera. Lo interesante es que dichas cosas, al estudiarlas en laboratorio, no manifiestan ningún poder sobrenatural y, sin embargo, se han documentado casos en los que en ciertos ámbitos o con ciertas personas, curiosamente relacionadas con el ocultismo, se manifiestan poderes sobrenaturales. Es decir, hay episodios donde esas cosas que no tienen poder sobrenatural sí manifiestan poderes sobrenaturales, chicos. ¿A qué se debe eso? A que cuando hay un poder sobrenatural selectivo, no es una ley natural que lo rige. Y si no es una ley natural que lo rige, hay un poder espiritual operando en ellos. Hay un espíritu operando en ellos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces hay algunos episodios en los que Dios asignó poder sobrenatural a cosas. Sí las hay, como la serpiente de bronce que sanaba a la gente cuando volteaba a verla. O el caso de la sombra de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro sanaba con la sombra? Era, Pedrito, pues dame sombra. Sí. O los pañuelos tocados por Pablo. O los huesos de Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Que aventaron a un muerto. Sí. Y que Eliseo lo... ¡Ey, está ocupado! Y lo sacó al muertito. O la túnica de Jesús que llevaba puesta, ¿se acuerdan? Oye, agarró nada más la túnica y sanó. ¿Cómo saber entonces cuándo es de Dios y no Satanás el que le asignó algún poder sobrenatural a tal o cual cosa? Primero, porque cuando es un operar de Dios, es solo en ocasiones esporádicas las cuales caducan, chicos. La serpiente de bronce, por ejemplo, sanó a la gente en el episodio de las mordeduras de serpiente en el desierto y su poder caducó una vez cumplido dicho propósito. No obstante, la gente, como les había comentado, siguió adorando a la serpiente y le siguió atribuyendo propiedades sobrenaturales fuera de ese episodio y así se volvió en un objeto ocultista al cual el rey Ezequiel tuvo que destruir. Lo mismo los pañuelos tocados por Pablo.
eran usados por el Espíritu Santo para sanar, pero solo por esa ocasión y por tiempo limitado. El poder se acabó, chicos, tal así que por eso Timoteo, por su enfermedad de estómago, no andaba pidiendo que le llevaran alguno de los pañuelitos de Pablo. ¿Se acuerdan que tenía problemas de... Dijo, ahí te mando uno de mis pañuelos, Timoteo. Órale, y te lo pones ahí para que ya te sanes. No, chicos. Te lo pones en el ombligo. Sí. Pablo no le envió nada de eso. Dios sabe lo pronto que somos para desviarnos, para venerar las cosas, así que limita su actuar así. Porque sabe que luego las idolatramos, chicos, y nos desviamos de los ojos de Dios. También, segundo, esas manifestaciones no suceden por voluntad humana ni porque la gente tuviera mucha fe, sino por la iniciativa de Dios. Así, por ejemplo, el sanar con su sombra no fue algo que a Pedro se le ocurrió. No se le ocurrió. Fue el Señor porque quiso que se hiciera así. Tampoco Pablo solicitó que le llevaran pañuelos o delantales para que él orara por ellos y los tocaran para que obtuvieran dichos poderes, sino que simplemente el Espíritu, por iniciativa de él, empezó a fluir así, y solo en esa ocasión. El Señor no quiere que dependamos de nada más que de Él y que no volteemos a ver cosas sino a Él. Y sin embargo, cristianos como Ana Méndez y otros más venden aceites que desatan el poder de Dios para traer paz o prosperidad, entre otras cosas, o pañoletas que los alas van a traer bendición sobre tu vida. En otras palabras, amuletos cristianos, chicos. Otros dejan sus Biblias en su carro para que les cuiden el carro, chicos. Sí lo hacen. En las casas, te ponen la Biblia en el Salmo 91. Ah, sí, pero es por adorno, ¿no? Cuando ponen la Biblia en la casa. Es para protección. Qué loco. No, chicos. Sí, arrepiéntanse. También, o le dan atributos sobrenaturales a la palabra y piensan que por declarar lo que quieran, la realidad se va a moldear a lo que dijeron. Y líderes en su ingenuidad justifican dichas prácticas diciendo que los objetos solo son herramientas que ayudan a desatar la fe en el poder de Dios y quién es el que hace el milagro. Pero lo mismo creen los ocultistas. Por eso prenden veladoras o llevan escapularios para su protección. A ambos se les olvida que la fe viene no por cosas, sino por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:13. Es decir, la fe debe estar en la palabra de Dios, en lo que Él dice, no en los objetos. Entonces, el no atribuirles poderes sobrenaturales a cosas que no tienen es básico, chicos. Ni aún el aceite nosotros le damos atribuciones sobrenaturales, porque sabemos que el aceite por sí mismo no tiene ningún efecto, aunque sea un ritual autorizado el uso del aceite. ¿Sale? Pero ese es el uso del aceite con oración, en nombre de Jesús. ¿Sí? También, el otro principio... Ay, ¿me pueden pasar el cable de Para la batería de la computadora. la batería, chicos? No sé dónde está. Me avisas ya para... Luego aquí atrás, aquí atrás. Gracias. Phew. El otro, chicos, es... Ay, Jesús. Es el obrar, la obra de bendición y restauración prohibida a demonios. La obra de bendición y restauración prohibida a demonios. ¿Qué pasa, chicos? La única ordenanza que la Biblia enseña que podemos darle a los demonios va encaminada a parar su operar demoníaco, atarlos, pararlos, expulsarlos, callarlos, reprenderlos. En ningún momento se enseña que ellos tienen la obligación de restaurar lo robado, chicos. Y lo robado nos reímos de cualquier cosa. Oye, salud, economía, armonía, daño físico. Ah, me enfermaste, ahora te ordeno que me sanes. ¡Hombre! Vamos, pero
su factura correspondiente. Con su factura correspondiente, exactamente. Cuando la Biblia habla de que el ladrón debe restaurar 5 veces lo robado, en Éxodo 22, que es el pasaje que algunos utilizan como en el libro de maldiciones, es que Satanás es un ladrón y tiene que restaurar, entonces tú puedes ordenarle que te restaure 5 veces más lo robado. No, chicos. Cuando la Biblia habla de que el ladrón debe restaurar lo robado, está hablando de personas, no de demonios. En cuanto a lo espiritual, Dios es el que restaura lo que el enemigo se robó o destruyó. Joel habla acerca de eso, que Él es el que restaura lo que se comió, el pulgón, el saltón y todo eso. Isaías 61 del 4 al 6 habla acerca de que Él es el que restaura. Por eso Dios y no Satanás es el que ejecuta la redención y la restauración del ser humano. Y no Satanás el que hace todas las cosas nuevas. Imagínate, oye, me mataste al hombre. Oye, tú tienes que ahora restaurarle la vida. Le robaste, tienes que... No, Dios siempre es el que hace la restauración, chicos. Es Él siempre el bueno del cuento. Así que ordenarle a algún demonio a que haga algún trabajo para ti, que restaure algo que robó, destruyó o que te devuelva algo, es caer en la misma práctica de brujería en la que los brujos utilizan el servicio de demonios para obtener favores y bendiciones. No hay diferencia, chicos. ¿Sí? Esto es ocultismo, tal cual. Lo mismo sucede si ordenamos a los ángeles. Si ordenas tú a los ángeles a que te hagan cosas y demás, es que yo envío a los ángeles a que... Eso es invocar ángeles, ¿sale? Y eso ya es angelología, chicos. ¿Saben qué onda con eso? Sí, Práctica ocultista. Ya estás acudiendo a ángeles para que te hagan trabajos y demás. caídos, Aunque los ángeles hacen trabajos. ¿Pero qué crees? ordenados por Dios. Ordenados por Dios, chicos. Los ángeles no se mandan solos y tú no los mandas. Por eso Jesús enseñó a orar a Dios para desatar el poder de los ángeles. En Mateo 26, 53 dice, le dijo a Pedro, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Fíjate, no está diciendo, yo les podría ordenar a mis ángeles a que vengan. Ni. ¿Les puedo qué? Orar al Padre. Porque los únicos ángeles que hacen lo que los humanos les ordenan son los ángeles caídos, chicos. Entonces, oye, pues le ordené a mi ángel y me hizo caso. ¿Qué crees? Ese ángel traía cola. Obviamente hay más prácticas, de esas discutimos en el taller de liberación. Por lo pronto, esas son de forma resumida que te ayuda a librarte de caer en ocultismo disfrazado de cristianismo. Y es aquí donde uno tiene que ser muy discernido, chicos, porque uno pensaría que, pues yo salí del cristianismo donde ya se veía mezclado con ocultismo. No, también se da dentro de nuestras filas como cristianos evangélicos. Y es ahí donde ya sabes, es brujería cristiana. Oye, tu pastor hace uso de objetos o vende objetos a los que se les atribuye propiedades sobrenaturales o la capacidad de desatar el poder de Dios para tal o cual cosa, brujería. O en tu iglesia leen el tarot cristiano, como los líderes de la iglesia de Betel, sabes que es brujería. Y lo fuerte es que dichas prácticas suelen traer contaminación demoníaca. Así es que tenemos que ser discernidos y parar eso, porque tú no quieres que demonios se muevan en tu vida ni dentro de la iglesia. El otro punto, chicos, son las declaraciones y decretos. Es aquí donde se le da a la lengua atribuciones sobrenaturales. Lo que decretar o desatar la palabra, decimos o se cree que el decretar o desatar la palabra puede cambiar la realidad, nuestro entorno. Cuando en realidad nuestro poder de la lengua es muy limitado. Y el atribuirle poderes mágicos podemos rayar en la brujería, chicos. Eso tiene su origen en la nueva era, que te enseña que tú eres Dios y que tienes el mismo poder de Dios. ¿Han escuchado la frase de que es que Dios habló de las cosas que no son como si fuesen? Sí, pero Él es Dios, el creador, que puede crear algo de la nada. Tú y yo, cero. Sí. Entonces te enseñan que tú tienes el mismo poder, que puedes mandar esas vibras y demás. Esta práctica es promovida por muchos cristianos. Joel Osteen, Marcus Witt, Lindsay Lafont, etcétera, etcétera, que utilizan el concepto de los decretos y demás. De hecho,
Hubo un episodio muy famoso en el 2019 donde Marcus Witt en su tweet le pide a la iglesia que empiece a declarar sanidad sobre Julio Melgar, ¿se acuerdan? Oye, empiezan a declarar sanidad y no funcionó. Sí. Es que no, y cuando no funciona es porque te dicen porque no lo hicieron con fe. Ey, exactamente. El hermano se murió porque le faltó fe. O a los que lo decretaron. Lindsay Defond dice que el decreto es crear algo con mi boca, es crear algo con mis hechos, es traer a la esencia, es traer de la esencia, traer de lo inexistente lo que no es. ¿Por qué cree que la Biblia dice que llama a las cosas que no son, que no existen como si fuesen, como si existieran? En otras palabras, lo que tú declaras, eso viene a ser, se convierte en realidad. ¿Sí? Pero no es tal cual Lindsay Font. No van a hablar mal de ella. Acuérdense, chicos, siguen siendo hermanos. Son solamente cuestiones periféricas. ¿Cómo? Lindsay Defont. Lindsay Defont, exactamente. Y en general, muchos cristianos caemos en eso, chicos. No sé si les ha tocado cristianos donde dices, ay, me siento enfermo. No lo confieses, no lo declares. Y ya te andan regañando porque dijiste que te sientes enfermo y que estás enfermo. ¿Sí les ha tocado? Cancela eso. Y dices, ok, ¿cómo te digo que me siento mal para que me lleves al doctor? Sí. Entonces te llenan a que niegue la realidad, que confieses que estás sano y a que profetices sanidad y el poder de la palabra, porque si tú lo declaras lo suficiente y con fe, se va a hacer. Y si tú dices lo malo, se va a convertir en eso. Se va a desatar eso. Cancelarlo, exactamente. Y eso lo sacan por versículos fuera de contexto, chicos, como el de Marcos 11:26, que dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Está hablando de, wow, si lo digo, entonces va a suceder. Y no leen los siguientes versículos, chicos. Sí, entonces hay más contexto. Sí, hay más contexto. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. Pero también sacan fuera de contexto Romanos 14:17, que dice que Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está. Y tenemos que imitar a Dios y llamar las cosas que no son como si fuesen. O Proverbios 18:21, que te dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O Ezequiel 37, del 4:6, que dice que el Señor le dijo al profeta Elías, profetiza sobre estos huesos muertos y diles, les pondré carnes y tal cosa. Entonces dices, ahí está, podemos profetizar, declarar y las cosas van a suceder. O Mateo 16:19, que dice que todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, y andamos ahí desatando y desatando cosas con la palabra pensando que se van a hacer realidad, chicos. Pero la realidad es que tenemos un poder limitado en la lengua. Cruda realidad. El poder que tenemos en la lengua, chicos, es el poder para la sugestión mental de cambiar creencias con lo que estás diciendo. Te puede sugestionar, puede cambiar tus creencias, lo que crees. Tiene el poder que conlleva la capacidad de comunicarte con terceros para persuadir, animar, negociar, ¿sí? O influir. O un poder sobrenatural limitado para maldecir y bendecir. Es un poder sobrenatural pero limitado. O un poder limitado para tener el poder también demoníaco. También la realidad es que tus palabras pueden traer muerte o vida. ¿Saben por qué traen muerte o vida las palabras? Porque es oída y entendida, chicos. Entendida por terceros. 1 Corintios 14, del 10 al 11 dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que habla es un extranjero para mí. Sabemos que el poder de la palabra tiene poder de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque es entendida, chicos. Es oída por Dios. Dice Mateo 12, 36 al 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, lo que tú hables
sí trae el poder de la vida y la muerte, porque Dios te va a juzgar en base a lo que tú dices. Qué heavy, ¿verdad? Tal así que si tú niegas a Jesús con tu palabra, con tu boca, ¿qué pasa, chicos? Bye. Él también te niega. Entonces, ¿tiene poder de la vida y la muerte? Sí, pero ¿por qué? Porque Dios escuchó. O porque también puede causar estragos con la gente que escucha esa palabra. Dice Santiago 3, del 6 al 8, que también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable y lleno de veneno mortal. ¿Por qué causa este efecto, chicos? Causa este efecto porque la gente entiende, hay diálogo y más, y puede meter cizaña, división, contienda y armar la guerra por el poder de la lengua, chicos. También porque tiene poder de la vida y la muerte porque puede traer salvación entre la gente que escucha y le cree. Tal así que podamos predicar el Evangelio y eso trae salvación entre los que lo creen. ¿Sí o no? Y trae mayor condenación entre la gente que no lo cree. Entonces hay poder de la vida y la muerte, sí, pero siempre es porque es oída y entendida, chicos. La realidad es que tu declaración no tiene un poder mágico para traer aquello que quieras o declaras. Chanfle. Miren, satanistas, brujos y personas en ocultismo declaran y maldicen porque dan órdenes a sus demonios que en realidad los controlan. Por eso a veces funciona. O sea, funciona con gente que está poseída y controlada por demonios. Y ellos lo que quieren es, di esto para yo. Por eso los conjuros, chicos, en las personas metidas en el ocultismo funcionan. Porque lo que están haciendo es dando órdenes a sus demonios para que hagan aquello, y esto y aquello. Porque acuérdense que al que se le dio autoridad sobre la tierra es al ser humano. Y el enemigo no puede moverse aquí sin la autorización, sin la orden del ser humano. Personas con demonios pueden ocasionar daño a otros con tan solo desearles lo malo, tenerles envidia o hacer declaraciones inofensivas que, de hecho, por eso dice la Biblia que el que odia es homicida. Hay gente, chicos, de hecho, ¿han escuchado lo del mal del ojo? Sí, claro. Existe, chicos. Pero solamente en aquellos que están poseídos. Hay gente que te desea mal y con los demonios que traen llegan a perturbar, chicos. Y se quita con una Una leída. Te protege la presencia de Dios. Si hay algo así de que, oye, tienes alguna sospecha, onges a la persona y oras por ella. Listo, brother. ¿Sale? Y estar en gracia y todo te protege. Claro. Entonces, nosotros, en cambio, chicos, esos son los brujos que dan órdenes y demás. Nosotros, en cambio, no damos órdenes a Dios, sino que nos sometemos a su voluntad, por la cual oramos y no declaramos. Oramos su voluntad, chicos. Tenemos a cristianos que la Biblia te enseña orando, declarando en vano. Santiago 4, del 13 al 16, dice, presten atención ustedes que declaran, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios ahí y ganaremos dinero. Genial, lo está declarando, se va a hacer realidad. Dice Santiago, ¿cómo sabes que será tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina que del amanecer aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deben decir es que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Toma, te dice que declarar así con esa certeza y demás es maligno. Tómala. O tienes a los también israelitas declarando en vano. Isaías 9, del 8 al 12 dice, el Señor se ha pronunciado contra Jacob, su juicio ha caído sobre Israel. Y los habitantes de Israel, de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enteran. Decían, reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedras labradas y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras sicómoros. Fíjate lo que están haciendo. El Señor había mandado juicio y demás. Y dijeron, sí, pues declaramos que vamos a ser mejores y vamos a levantarnos de esta y mucho más fuerte. El Señor dice, el Señor traerá a los enemigos de Racín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán los colmillos y devorarán al pueblo de Israel. Está diciendo, por más que declares y de esto,
te va a cargar al payaso. Dios va a enviar a los enemigos para que traigan la destrucción decretada, por más que declares. O tienes Jeremías 5 del 12 al 14, de los profetas, los falsos profetas, ¿sí? Dice, mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará, ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. Estaban declarando que no iba a haber guerra ni hambre. ¿Y funcionó lo que declararon, chicos? Pero lo declararon y el poder de la palabra. No, es que no lo hicieron con fe. Les faltó fe. Y le dice, todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, les va a dar pau. La realidad, chicos, también es que los problemas y bendiciones no dependen de la actitud positiva ni del declarar, sino ¿sabes de qué dependen? De tu condición moral. Lo que tiene la problemática de los decretos y declaraciones, chicos, ¿sabes qué es? Es que te atonta. Te atonta para no discernir la relación de causa y efecto que hay entre tu conducta moral y lo que sucede en tu vida. Dices, me fue mal, es que no declare. ¿Sí? O me fue bien, es porque, es que declaré algo malo. O sea, no porque, lo relacionas a que declaraste algo malo, no que andas en desobediente. Y entra un pensamiento mágico que atonta a las personas, chicos. Por ejemplo, Proverbios 13:21 dice, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. ¿Qué está diciendo? Los problemas vienen para los pecadores. Le dices, imagínate al pecador, no, pues yo declaro lo contrario. No, mi chavo, hay una ley de causa y efecto que te va a caer encima. Proverbios 13:19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Entonces está diciendo, oye, la diferencia es la calidad moral de la persona. Proverbios 23:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la casa de los justos. ¿Y tú crees que se va a quitar la maldición porque el impío está decretando bendición en su vida? No. Proverbios 10:24, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Y fíjate que está hablando que se van a conceder los temores del impío. ¿Por qué? ¿Porque tiene temores? No, porque es impío. ¿Y las esperanzas del justo se van a conceder porque lo está decretando? No, porque él es justo. Por eso la maldición ni la bendición permanecen sin causa. Proverbios 26:2 dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. O Lucas 10, del 5 al 6 dice, si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Porque Jesús decía, cuando vayas a una casa, entra y di paz sobre esta casa. Y dice, si hay alguien digno, va a caer la bendición. Si no, no va a caer la bendición. Qué heavy, ¿verdad? Por eso también las palabras, chicos, de bendición o maldición tienen un poder limitado, pues solo funcionan cuando se cumplen ciertos requisitos morales. Porque por más que maldigas, la maldición no va a venir si la persona no es digna. Y por más que bendigas, la bendición no vendrá si la persona no es digna. Imagínate. Pero yo ya lo declaré, es bendito. No, pero no tiene, la persona no está en la posición moral para ser bendito. Y la pregunta, entonces, ¿de qué sirve que bendigamos? ¿De qué sirve, chicos? Salmo 127:1 dice, la bendición es necesaria, y esto es lo que nos enseña Salmo 127:1, nos enseña que la bendición es necesaria, pues el esfuerzo humano por sí mismo no es suficiente para lograr algo. Se requiere la bendición o ayuda espiritual de Dios, chicos. Por eso dice Salmo 127:1, si Jehová no edificara la casa, ¿qué va a pasar? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, requiere la bendición de Dios, el operar de Dios sobrenatural para que la cosa suceda. Por eso pedimos la bendición de Dios, solicitamos la bendición de Dios. Y Dios utiliza representantes legales aquí en la tierra para aceptar la bendición que quiere traer a una persona de forma física o audible, chicos. Por eso la bendición, la Biblia nos enseña a bendecir, sí, pero estando conscientes de que si la persona no es objeto de bendición, no va a suceder nada.
la bendición regresa. Pero también, Dios también bendice directamente, chicos. No tiene que ser por una persona aquí físicamente. Salmo 90, 17 dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Tú puedes pedirle, Señor, bendíceme. Mi pastor no me quiso bendecir. Bendíceme tú, Señor. ¿Sí? Entonces, tus palabras de bendición o maldición están limitadas. También tienes que entender que tu profecía u orden solamente funciona si es inspirada, chicos. Funciona solamente cuando tienes... habíamos platicado que funcionan las declaraciones de decretos solamente cuando estás en una situación de poseído y quieres y funciona a placer eso, porque tienes demonios que están operando a través de eso. O cuando estás siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, cuando hablas lo que Dios está hablando. Ahí en la Biblia te enseña declaraciones fallidas como les había dicho. El pueblo de Israel diciendo que va a haber paz, prosperidad y demás, y nada. ¿Sí? Tienes el caso también de Sedequías declarando victoria en vano en 1 Reyes 22. O los falsos profetas en Jeremías 23 declarando bendición en vano, diciendo, por más que digan paz y prosperidad y bendición, no va a venir nada de eso. O falsos profetas declarando las ocurrencias que les venían en mente. Fíjate cómo refuta esto, chicos. Jeremías 23, del 30 al 32, es un refutar a la doctrina de la ley de atracción y de... ¿Cómo se llama? De lo que manejan de manifestación, chicos. Sí. Como, no sé si han visto a reels que sacan así, burlándose gente que está manifestando. Que dice una señora, una esposa, dice, ahora mi esposo piensa que todo lo que tenemos es porque él trabaja y más y no porque yo lo manifesté. Imagínate. Así. Dice Jeremías 23 del 30 al 32. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Por eso estoy en contra de los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe en sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son todos inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Fíjate cómo está hablando meras ocurrencias, pensando que iba a venir solamente eso y el Señor diciendo, nada que ver. Sí hay decretos exitosos en la Biblia, sí, chicos. Jesús, por ejemplo, daba la orden de que, levanta levanta tu lecho y anda. ¿Estaba dando la orden? Sí, pero era porque Jesús tiene autoridad para hacer eso. O Pedro también haciendo lo mismo. ¿Se acuerdan? En Hechos 9:34 diciéndole a Eneas, le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Le estaba dando la orden en el nombre de Jesús y sanó, chicos. ¿Sí? Lo mismo hizo Pedro cuando resucitó a Tabita, le dijo, Tabita, levántate. Estaba haciendo eso. Pedro, pero sabes que antes de que, por ejemplo, levantara a Tabita, ¿sabes qué hizo el Señor? Antes de que levantara a Tabita, Pedro se postró a orar y oró al Señor para ver si era la voluntad de Dios. Y cuando recibió el sí en su espíritu de que era la voluntad de Dios, dio la orden, chicos, porque la orden, el decretar, el ordenar, solamente funciona cuando hay, chicos, para los que están en la puerta, hay un tornillo que está abajo, ¿sí? Nada más es cuestión de lo... Tabita, Pedro, dobló rodilla y el Señor le dijo, sí, porque si hubiera ordenado y Dios no estuviera respaldando eso, chicos, no hubiera servido de nada. ¿Sale? Para que funcione el decreto, por eso tiene que estar inspirado. Cuando Dios te ordena,
Por eso, nota cuándo funciona la declaración. Funciona solamente cuando Dios te ordena que lo hagas. Por ejemplo, cuando le dijo Ezequiel, Dios a Ezequiel, profetízale estos huesos secos, que venga carne y se vistan y demás. Dios le estaba dando la orden. O cuando te inspira para que lo hagas, como fue con el caso de Pablo, de Saulo, lleno del Espíritu, diciendo que se quedara ciego Elimas. Y le dijo, vas a quedar ciego. Fue inspirado por el Espíritu, chicos. O cuando hay una combinación entre la disposición del Espíritu Santo para moverse sobrenaturalmente y la fe de la gente. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos 14, del 8 al 10, que Pablo estaba dice que estaban en Listra compartiendo el Evangelio, y dice que vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Y estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate en el nombre. Y el hombre saltó y empezó a caminar. Fíjate, dio la orden, chicos, pero vio, porque sabía que el Espíritu Santo quería moverse de esa manera y había suficiente fe en la persona. Entonces, el decretar y demás, el ordenar para que las cosas sucedan de esa forma es porque el Señor te lo ordena, estás inspirado, o sientes que el Espíritu Santo se quiere mover así y hay suficiente fe en la audiencia. Cuando no hay esto, por más que decretes, no va a funcionar. Por eso Pablo, por más que quisiera hacer declaraciones, no iba a funcionar para que el aguijón se le quitara. ¿Se acuerdan? Sube, Señor, quítame el aguijón. Y el Señor dijo, decreta, hijo. No, lo pidió y no. O tampoco funcionó con Timoteo, quien tuvo que acudir a métodos físicos para los problemas estomacales. Dijo, Pablo, Timoteo, no tomes tanta agua, toma vino. Sí. Aún, chicos, ¿saben qué? Personas, no sé si conozcan a esta Kathryn Kuhlman. ¿No? Kathryn Kuhlman, chicos, fue una persona que Dios utilizó con milagros. Oh, sí. Kuhlman, exactamente. Oye, Dios la utilizaba con milagros sorprendentes donde la gente sanaba. Pero ¿sabías tú que ella estaba enferma y Dios no la sanaba mientras que ella sanaba a otros? Así me pasó a mí. Yo una vez oré por un matrimonio que no podía tener bebés y tuvieron niños. Por eso, chicos, muchos declaran y profetizan, pero muchas veces lo hacen en base a ocurrencias suyas, no porque el Señor se los ordenó ni los inspiró. Y por lo mismo no se hace en realidad. ¿Sí? También tienes que entender que los decretos sobre el enemigo solo funcionan si tienes autoridad por medio del Espíritu y si Dios no les ha dado autoridad al enemigo. ¿Por qué? Porque hay decretos o ordenanzas para parar el operar demoníaco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Le ordenas al enemigo que, hey, párate en el nombre de Jesús. ¿Pero qué crees? Solamente es dado a los discípulos. Esas señales seguirán a los que creen, a los discípulos. Hubo un episodio en Hechos capítulo 19 en donde unas personas que no eran creyentes, no eran discípulos, querían utilizar el nombre de Jesús. ¿Y tú crees que les funcionó, chicos? ¿Qué le dicen? Les dijo, en el nombre de Jesús, quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Le están diciendo estos tipos. y el demonio le contesta. Le dice, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, no tenían el gafet de autentificación. El sello. Y el sello, chicos, que nos marca como a Dios, ¿qué es? El Espíritu Santo, chicos. Si tenemos autoridad sobre demonios, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos sido nacidos de nuevo en el Espíritu, chicos. Y dice, abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Óndale, chicos. Querían otra. Tampoco funciona también, chicos, por más que decretes y ordenas a los demonios que paren, si el Señor les da autoridad sobre tu vida. ¿Caso de Job? Que dijo, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y por más que Job declarara y atara y reprendiera, ¿iba a funcionar? No. ¿Qué tela? O dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 que Dios envía un poder engañoso sobre el mundo.
¿Tú crees que podríamos atar ese poder engañoso que Dios está desatando sobre el mundo? No. Sí. O el caso también del mensajero de Satanás enviado contra Pablo, el aguijón en la carne. Dice que era un mensajero de Satanás. Por más que oró al Señor, ¿tú crees que reprendió? Seguramente hasta reprendió, se autoliberó y toda la cosa. ¿Funcionó? No, chicos. Era permitido por Dios. Entonces, por más de que declarara y demás, nada iba a suceder. Que sea la voluntad de Dios. Qué heavy, ¿verdad? Entonces, ¿qué declaras? Como tu poder es limitado, por eso oramos a Dios, quien tiene el poder, chicos. Aprende eso. Si el decretar o declarar fuera suficiente para cambiar tu realidad, no habría necesidad de orar. ¿Estamos conscientes de eso? No habría necesidad de orar. La Biblia, por ejemplo, te dice en Marcos 11, 22 al 24. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y te tiras al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que le dice, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Tú estás diciendo que si le dices al monte y demás, ¿verdad? Versículo 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, ese ejemplo es para que tengas fe cuando ores a Dios. No es para que andes decretando y con todo lo que se va a hacer lo que yo digo. Aquí mismo te está diciendo que ese ejemplo que te está poniendo el Señor es para que tengas fe en tu tiempo de oración. ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué consecuencias tiene, chicos? ¿Qué declaras? Oye, entonces no podemos declarar. Sí, puedes declarar la palabra de Dios, pero como apoyo y referencia para tu oración. O la palabra para la enseñanza tuya y de los otros. O las alabanzas para exaltarle. O la respuesta a nuestras oraciones. Sí. Declaramos y damos gracias de que, Señor, yo sé que esto ya está contestado porque estamos pidiendo conforme a tu voluntad, Señor. Consecuencias de estas desviaciones, chicos. Miren, la brujería cristiana abre puertas al operar demoníaco en tu vida y en la congregación. Y eso, cuando abre puertas a operar demoníaco, no crees que los demonios nada más llegan así como que, pues quiero pasármela aquí bien. No, se va a pasar el tiempo. Sí, nada más, hay cuenta que no estoy aquí y voy a nada más mirar. No. Cuando hay un operar demoníaco, cuando se abre puertas a un operar demoníaco, viene a robar, matar y destruir, chicos. Viene a ejercer influencia de algún tipo. También, por este tipo de cosas, estas consecuencias, contagias a más gente de demonios. Porque si tú practicas esto en la iglesia e invitas a otros a esto, se contagia. Y acuérdense de lo que hemos dicho. Gente poseída, cristianos poseídos, ¿pueden ir al cielo? Sí. Sí, chicos. Igual que gente con heridas en el corazón, con pecado en su corazón, mente no renovada, con asuntos, con formas de pensar equivocadas y demás. Sí, chicos. Que estén en la lucha, pero que hayan nacido nuevo. Acuérdense que el Señor, cuando llegas a Él, no te cambia total y radicalmente en ese momento. Empieza un proceso, chicos. Así es. Donde apenas va a enseñarte qué puertas abriste para que te liberes. Apenas va a enseñarte qué heridas tienes para que sanes. Apenas te va a enseñar qué patrones de pensamiento están equivocados. Y es un proceso. Y no es como que, entonces voy a ser salvo hasta que ya termine el proceso. No, eres salvo y por eso comienza ese proceso. Ir en gloria, en gloria. No lo sé. Sí, así es, chicos. ¿Sale? Es... Hay gente, aún gente no cristiana, que sabe que tiene que perdonar a alguien. Bueno, Al Señor, es... tiene una herida del perdón. Gracias por la aclaración. Ya cuando se te enseña de que tienes que perdonar, chicos, y no quieres, si estás en rebelde, así, si no perdonas, Dios no te perdona. Pero hay muchas heridas y hay mucha falta de perdón en tu vida que no te has dado cuenta todavía con quién el Señor todavía no lo trae a la luz. Y Dios no te va a mandar al infierno por tener esas heridas en el corazón que no están advertidas por ti. La problemática es cuando tienes una actitud rebelde. Lo mismo pasa con las cuestiones ocultistas. Oye,
Pues estoy leyendo estoy con las prácticas de tarot y hay gente que tiene prácticas ocultistas que no sabe que están mal, pero ya se convirtió, chicos, y hasta que venga la revelación va a cambiar eso. Pero si ya viniendo la revelación yo me revelo, digo, no voy a dejarlo. Ay, ya es un problema de corazón no arrepentido y tú sabes que si no hay corazón no arrepentido, bye contigo. ¿Sale? Entonces puedes contagiar a más personas con demonios. También bloquea tu crecimiento espiritual, chicos. La actividad demoníaca que se permite en la vida o en la iglesia bloquea el crecimiento espiritual. Va a buscar coartar tu avance espiritual. Y los demonios también empiezan a ejercer su influencia para desviar, robar, matar, destruir, como ya os comentaba. Empiezan a operar, meterte pensamientos, discordia, envidia. Empieza a ver qué debilidades tienes para tratar de incentivarlas, ¿sí? También puede traer declive a tu vida espiritual y un posible aborto de la fe. Hay gente que fueron topados en su crecimiento espiritual por influencia demoníaca, pero no solamente topados. Empezó un declive espiritual y terminaron abortando la fe, chicos. Sí, yo tenía familiares cristianos que eran cristianos, iban a la iglesia, iban aquí a la Union Church, me llevaban de niño. ¿Pero qué crees que hacían ellos? Jugaban a la Ouija. Ellos me invitaron a jugar a la Ouija. Y yo, que no era cristiano, les saqué. Dije, no, hombre, eso es del demonio. Y ellos, es que no, dice la Biblia que no debes de tenerle miedo al demonio. O sea, ellos los cristianos. 3 doritos después, ya no son cristianos, chicos. Sí. ¿Vamos bien? Y también la seducción espiritual puede llevar a que incursiones en cosas más ocultistas. Hay una seducción espiritual y la seducción espiritual es muy peligrosa porque tú no ves a la entidad espiritual, pero te están metiendo pensamientos, actitudes y están ahí bombardeándote. Y a veces opera de una forma tan sutil que no te das cuenta que estás siendo seducido espiritualmente por la actividad demoníaca que hay en tal o cual lugar. Problemáticas o consecuencias de las desviaciones de decretos y declaraciones. Primero, puede llevarte a que decaiga tu fe cuando no ves resultados, chicos. No sabes cuántos cristianos he visto que declaran y entran en crisis de fe porque no funcionó y demás, y estaban seguros y demás y empieza una crisis de fe, de que entonces, oye, ¿qué onda? No, pues no tengo fe. Sí. Y entran en una crisis de fe cuando no ven resultados. O pueden caer en condenación, porque dices, entonces, pues no tengo fe, y empiezan a condenarse. Dios no me quiere. Dices, Dios no me quiere, o algo mal está en mí, y se empiezan a condenar. O también atonta al creyente, al cristiano, chicos, al no entender la relación que hay entre causa y efecto, entre su conducta y lo que sucede. Pensando que solamente de lo que declaran va a suceder. Y atonta al creyente. Y nos vemos místicos y demás. O sea, crea, el otro punto, gente supersticiosa y temerosa. Oye, llega el hermanito y dices, oye, te ves enfermo. Lo cancelo en el nombre. Y empiezas ahí a... Así me espantó uno. Y ya eso es superstición, chicos. Entonces ya le estás dando una palabra que estás cayendo en el misticismo, en la superstición, y andas todo temeroso de que no digas que estás enfermo, no digas esto o el otro, y no, pues que lo declaraste, bueno, pues estoy yendo mal. Sí. Y como se comentaba, esta doctrina tonta porque no enseña la relación entre causa y efecto entre tu conducta moral y lo que vives. Piensa que todo es producto de lo que declaras o no declaras, en vez de tu conducta moral, y genera un pensamiento mágico. ¿Sí? Tienes que estar consciente de que hay leyes de causa y efecto que Dios estableció y tú debes estar consciente de ellas. Y el poder de la palabra, como ya hemos comentado, está limitado. Sí. Por eso hay gente que dice, oye, es que te maldijeron y tal cosa. No surte efecto si no
hay la causal, chicos. Sí. Por eso también la Biblia nos enseña a los cristianos a bendecir y no maldecir. ¿Por qué? Porque aunque no llegue a funcionar, porque la persona no sea objeto de bendición, se nos ordena hacerlo. ¿Sí? Y bendecimos a la gente, aún a los que nos maldicen y demás, porque buscamos la salvación de ellos. Estamos en tiempo de la gracia donde Dios les está dando la oportunidad de que sean salvos. Pero tenemos que estar bien conscientes, chicos, porque de toda esta situación, de cómo opera y cuáles son los principios para distinguir el ocultismo cristianizado, porque todos podemos caer en eso. Yo caí en eso, ¿sí? Tuve que arrepentirme de los aceititos y demás que me... Todas bendiciones. Dice, ¿por qué no me...? Oye, es que sí, dije, no, pues yo súper bendecidos y nos ungieron ahí con todos los aceititos para... pero es parte de la ignorancia, chicos, que todos traemos. La idea es que vayamos avanzando en el conocimiento del Señor y erradicando prácticas que no vienen de Él, arrepintiéndonos de ellas y demás. Y tú dices, oye, yo hice lo mismo, caí en cosas que son ocultistas. Arrepiéntate de eso. Pide el perdón al Señor, el Señor te perdona. El perdón le quita la base legal al enemigo. Y a una vez que pediste perdón, le ordenas a cualquier demonio que haya entrado por medio de esa práctica que tú realizaste, que salga fuera de ti. En el taller de liberación, sesión 4, hablamos a detalle qué onda con eso. Y si tú como líder o en tu iglesia allí hiciste eso, arrepiéntete y enseña a la gente a dejar esas prácticas. Porque estás permitiendo un operar demoníaco dentro de la iglesia, lo cual trae mucha responsabilidad sobre tu vida y no quieras que Dios te pida cuentas por ello. ¿Sí? Queremos que el Señor se desate su presencia sin perturbación demoníaca. Que significa que si hay actividad demoníaca, el Espíritu Santo no se manifiesta. Sí, chicos, se puede manifestar. Sí. Pero va a ser una mezcolancia de sabores. Y no queremos eso. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Damos tantas gracias porque tu palabra, Señor, nos da alineamientos claros para distinguir la verdad de la mentira. El ocultismo de una práctica que es genuinamente espiritual que venga de ti, Señor. Padre, te queremos pedir perdón si hemos permitido o absorbido o practicado estas cuestiones, estas prácticas de ocultismo disfrazadas de cristianismo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir toda práctica a la luz de tu palabra, Señor. Que el enemigo no se aproveche de nuestra ignorancia, sino que podamos pescar al enemigo para que no tome ventaja sobre nuestras vidas, Señor. Porque no ignoramos sus artimañas. Señor, que podamos ser esa luz, esa sal en la iglesia, Señor, y en el cuerpo de Cristo en general, para traer, Señor, un alto al operar demoníaco que se venga a infiltrar dentro de tu cuerpo, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Ya,